Buenas noches, profe. Eh, Espero que esté muy bien. Yo por medio de este video le voy a presentar la exposición para el proyecto de diseño de este semestre. Y, y pues nada, voy a ir explicando punto a punto cómo hicimos el trabajo. Y pues de antemano le doy gracias por eh, poner de su tiempo para poder evaluarme en la exposición. Muchas gracias, profe. Entonces, pues, bueno, el primer punto hace referencia a la descripción del proyecto. Entonces, como tal, vemos que en Colombia las personas con discapacidades no gozan de un buen abanico de oportunidades en términos laborales, lo cual puede afectar cosas desde su autoestima hasta cubrir la cobertura de sus necesidades básicas. Una de las poblaciones que se ve afectada en mayor medida es la población con discapacidad auditiva, más particularmente la población con discapacidad auditiva total. Entonces, nuestro proyecto consiste básicamente en implementar una cabina de controles que le permita al operario con la discapacidad auditiva desempeñar las funciones de una máquina perforadora de minería sin minimizar la productividad, y pues también buscando utilizar, mejor dicho, emplear todas sus aptitudes para mejorar todos los indicadores que tengan que desarrollar, y todos los indicadores que se evalúan en este tipo de funciones. Como segundo punto del proyecto tenemos la definición del problema. La definición del problema está más que todo por la discapacidad del usuario, que es la discapacidad auditiva. Entonces encontramos, por ejemplo, que un estudio entre trabajadores de una minería muestra que el más del 40% de todos los mineros padecen de algún grado de pérdida de audición. Entonces, ¿esto qué significa? Que la minería como trabajo presenta un alto riesgo de enfermedades profesionales que tienen como consecuencia la pérdida parcial o total de la audición. Por lo tanto, se ven niveles de ruido que exceden el promedio establecido máximo, que es de 87 decibeles. Por lo tanto, como es una problemática bilateral, si se quiere, entonces nosotros identificamos dos problemas. El primero es la carencia de oportunidades laborales para las personas con discapacidad, y el segundo es el elevado riesgo de pérdida de la audición en las profesiones de la minería, como es la perforación. Entonces, nosotros lo que buscamos en este proyecto es resolver estos dos problemas de forma bilateral, de tal manera que tanto el empleador como el usuario o el empleado se vean beneficiados. Eh, Como tercer punto de nuestro proyecto tenemos lo que es la justificación. Eh, Básicamente este proyecto es importante realizarlo porque en este mundo las personas tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones, y pues si por alguna razón están limitadas, eh, hay que diseñar un ambiente favorable para su desempeño y para que sus capacidades que sean usadas de manera eficiente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos capacidades. Todos tenemos capacidades independientemente de nuestra discapacidad física. Entonces eso es lo que buscamos, y pues vemos nosotros que la población sorda en particular está rezagada en esos términos.
no hay antecedentes como tal para la contratación de personas sordas. ¿Debido a qué? Debido a la comunicación, debido a aspectos clave como sí, la interacción con personas y cualquier otra cantidad de funciones como lo son equilibrio, como lo son el desempeño de funciones que implican un sentido del oído para desarrollarse y muchos otros aspectos para ellos. Entonces, ya una vez determinados los puntos anteriores, surge un punto importante que son los objetivos. Nuestro objetivo general vendría siendo diseñar una cabina de controles de una perforadora de uno, doble o triple brazo en la minería de tal forma que se adapte a las necesidades de personas con discapacidades auditivas. Y posteriormente los objetivos específicos son tres, que vendrían siendo implementar un diseño que no afecte las habilidades de comunicación del operario, hacer del diseño ergonómico y cómodo para el operario y desarrollar un diseño que ayude a mejorar la productividad del operario. Como marco teórico tenemos más o menos, mejor dicho, tenemos delineado lo que es el surgimiento del uso de la maquinaria para poder desarrollar diferentes actividades. Y pues este uso de alguna u otra forma ha venido afectando a todos los trabajadores y operarios que se desempeñaban en el pasado en esas funciones. ¿Cómo? Puede ser tanto en la sustitución, es decir, que una máquina sustituye a un operario por completo, o que el operario necesite capacitarse para controlar dicha máquina. En la segunda opción, eh, hay una gran cantidad de máquinas. Entonces, prácticamente para todas las funciones que existen hoy y que uno puede decir están industrializadas, existe una máquina que la puede desarrollar. Entonces, particularmente para la minería, este tipo de máquinas es necesario, ya que disminuyen los tiempos de recolección de todos los minerales que se quieran recolectar, o de construcción de túneles y de toda la infraestructura que se quiera construir. Entonces, debido a esto, no se ve viable el desplazamiento de las máquinas, sino que es más indicado, es más idóneo, el adaptar las máquinas a las necesidades de todas las personas. Entonces, nosotros tenemos personas que tienen diferentes discapacidades, que tienen diferentes capacidades también. Entonces, vamos a tomar las capacidades y las aptitudes que tienen las personas con discapacidades auditivas y las vamos a aumentar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Encontramos estudios que manifiestan que las personas con discapacidad auditiva tienen una mayor capacidad de concentración. Entonces, para ello vamos a ver más adelante cómo implementamos el diseño para poder explotar esa necesidad. Posteriormente tenemos el punto de los antecedentes. Los antecedentes, tenemos como antecedente que el mercado laboral, particularmente para los sordos, es un ambiente muy hostil. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se necesita prácticamente para todos los trabajos es comunicación. ¿Cómo? Comunicación entre dos personas, que generalmente se da un emisor y un receptor. El emisor y el receptor utilizan en su mayoría la voz y el oído para poder comunicarse. En este caso, esa es una limitación que salta a la vista y por lo tanto no son tenidos en cuenta en el mercado laboral. Luego tenemos un estudio que descarta todo eso, descarta todo prejuicio, descarta todos
todos esos mitos. Y pues explica que las personas sordas pueden ser profesores, escritores, diseñadores, arquitectos, auxiliares administrativos o de logística, pintores, artistas, webmasters, community managers o encargados de redes sociales, entre muchas otras funciones, como adaptando cada una de estas tareas a las necesidades de dichas personas. Entonces, lo que implica es que el hecho de ser sordo no les impide trabajar de manera independiente. Por lo tanto, hemos visto en el gobierno que implementan convocatorias de empleo para personas en condiciones de discapacidad. Entonces, este es un tema que hasta ahora está iniciando, es un tema que hasta ahora está tomando impulso, por lo cual no hay mucha oferta de trabajo para las personas con discapacidad auditiva. Posteriormente tenemos el impacto social, que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario analizar cuál puede ser las repercusiones que puede tener el desarrollo de nuestro producto en la sociedad. Y pues nosotros hemos analizado y tenemos en cuenta que es un producto necesario para las personas con discapacidad auditiva, con el fin de aumentar su autoestima, con el fin de aumentar su productividad, con el fin de que se sientan incluidos en la sociedad. Y pues como tal, ese sería el impacto social, que las personas con discapacidad auditiva se sientan incluidas en la sociedad, sean una población productiva y que pasen de ser personas que viven en fundaciones, personas que viven de la caridad, a ser personas autosuficientes que son completamente capaces de, de sostenerse y de mantenerse. Entonces, ya cuando vamos a analizar, hacer el diseño conceptual, tenemos un punto importante que son la identificación de las necesidades. Entonces, como habíamos dicho al principio del video, las necesidades se dan en dos tipos, se dividen en dos, es decir, que son de manera bilateral. ¿Cómo es esto? En primera instancia tenemos a la población discapacitada, que tiene la necesidad laboral, que tiene la necesidad de mantenerse, que tiene la necesidad de ser autosuficientes. Y por otro lado tenemos a los empleadores, pero ¿cuál es la necesidad que ellos tienen? Evidentemente la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, pero más indirectamente y más pues analizando más de fondo encontramos otra necesidad importante, y es la de la seguridad profesional de sus operarios, lo cual notamos, como habíamos dicho, y que fue de gran importancia resaltar, la capacidad auditiva y el exceso de ruido que se está dando en las mineras, y lo cual está provocando, lo cual provoca este aumento de la discapacidad auditiva de quienes se desempeñan eh, en estas funciones. Entonces, una persona que ya esté con discapacidad total en su audición no puede perder más audición, por lo cual ellos pueden pensar en tranquilizarse por ese lado en cuanto a lo que seguridad social se refiere, a ARL y todo este tipo de cosas, y cubrir así esa necesidad. Entonces, para el punto de detección de oportunidades, como mencionamos anteriormente, encontramos que las personas tienen una mayor capacidad de concentración, por lo cual nosotros buscamos implementar un diseño que pueda maximizar la concentración de los operarios. Y pues, como ya lo habíamos dicho, está la oportunidad de mejorar la seguridad ocupacional, ya que al ser personas discapacitadas, y esta una de las tareas con mayor contaminación auditiva, la comunidad con discapacidad auditiva no es un sector en peligro de discapacidad. Posteriormente nosotros tenemos en el análisis la casa de la calidad, que es uno de los puntos más importantes de este trabajo.
Entonces, en la casa de la calidad lo que buscamos es identificar los requerimientos del cliente, que para este caso son tres, que son la seguridad, la ergonomía, la visibilidad, la facilidad de uso, el bajo costo y el diseño. Entonces, para esto encontramos los tres comas, que son tres básicamente, son el ensamblaje, el diseño y la adquisición de materiales. ¿Por qué nosotros escogemos estos tres comas? Porque el ensamblaje, tanto el ensamblaje como el diseño responden a lo que es la visibilidad, la ergonomía, la seguridad y la facilidad de uso. Cuando hablamos también de bajo costo, estamos mirando lo que está relacionado directamente con la adquisición de los materiales. Entonces, encontramos que las relaciones son o muy amplias o muy reducidas. Entonces, no hay como un término medio en esa línea de ideas. Cuando hicimos el análisis también competitivo, encontramos una gran variedad de tanto de discrepancias como de similitudes con otro tipo de maquinaria. Entonces analizamos tres tipos de máquinas, que eran en primer instante nuestra máquina, en segundo instante las perforadoras convencionales y en tercer instante las perforadoras de túneles. Encontramos que en seguridad se encuentra en dos de calificación, tanto el nuestro como las perforadoras convencionales. Encontramos la ergonomía, que el nuestro se encuentra con una calificación de 4 con respecto a las otras dos que se encuentran con una calificación de 3. Cuando analizamos la visibilidad nos damos cuenta que los tres tenemos una visibilidad de 5 en este punto. Cuando encontramos la facilidad de uso, vemos que las perforadoras convencionales tienen una calificación de 3, las perforadoras de túneles tienen una capacitación de 4 y nuestra maquinaria tiene una capacitación de 5. Cuando hablamos de bajo costo, las tres, en relación a sus necesidades, a la magnitud de la máquina y a otra gran cantidad de variables, encontramos que las tres están con la misma calificación, que es de 4. Y cuando hablamos de diseño, tanto las convencionales como las perforadoras de túneles tienen una calificación de 3 y la nuestra tiene una calificación de 4. ¿Cómo nosotros analizamos esto? Nosotros analizamos esto por el proceso de ensamblaje, por el proceso creativo y por los costos de producción, los cuales también tienen su calificación y están explicados en el trabajo escrito. Posteriormente encontramos con el análisis TRIZ, que es de gran importancia también, en donde se busca llevar a cabo una resolución inventiva de los problemas. ¿Cómo? Por medio de la matriz de contradicciones. Entonces, por un lado tenemos las mejoras y por el otro lado tenemos las contradicciones. Entonces, tenemos en un principio la mejora ergonómica en medida también de facilidad de uso y buena comunicación. También tenemos la de seguridad y la de visibilidad. Entonces, cuando analizamos obviamente cuando se contraponen cada una, pues la relación va a ser de 0, porque pues obviamente no se va a tener que hacer ninguna mejora y no se va a ver afectado la mejora con su propia mejora. Entonces, lo que nosotros miramos es cuando hay una mejora ergonómica, se ve afectada la facilidad de uso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Buscamos darle toda la cantidad de mejoras que se le puedan dar en un principio con los parámetros de la matriz TRIZ convencional, como en la matriz TRIZ convencional, tanto como en los parámetros estudiados también en clase. Entonces, cuando miramos los parámetros estudiados en clase, vemos que la facilidad de uso se ve afectado cuando se mejora la ergonomía. Entonces, nosotros aplicamos el parámetro número 4, que es el de reducción. ¿Cómo así? El de reducción, con ese parámetro buscamos reducir el número de controles y el número de botones
para poder mejorar este tipo de indicador. Cuando miramos el ergonómico también se ve afectada la comunicación. Ahora bien, cuando miramos el análisis TRIZ, que también es de gran importancia, lo que nosotros hicimos fue hacer una matriz de contradicciones, en donde se puso en una primera instancia la mejora y en una segunda instancia las contradicciones. Entonces las mejoras son la ergonomía, la facilidad de uso, la buena comunicación, la visibilidad y la seguridad. Y pues cada una de estas mejoras también es una categoría sobre la cual se puede haber un impacto negativo al mejorar alguna otra. Entonces esta matriz de relaciones, ya de una forma más explicada, vemos que cuando mejoramos la ergonomía disminuye la facilidad de uso. Entonces, ¿cómo la podemos mejorar? Por el parámetro número 4, que es de reducción. En la medida en que reducimos el número de controles, el número de botones, para poder simplificar el uso de la maquinaria. Entonces, también nos damos cuenta que cuando aumentamos la facilidad de uso, pues en la matriz aparece también que todo está correlacionado. Y vemos que la comunicación, cuando vamos a ver la facilidad de uso, se ve afectada. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nosotros este tipo de contradicción? Con el parámetro número 5, que es el de unificación, por medio del cual nosotros vamos a buscar relacionar los controles con la interfaz gráfica que más adelante vamos a explicar, y pues ese problema se puede ver reducido. Y pues así está explicada la matriz de contradicción. Ahora bien, cuando miramos el análisis TRIZ, que también es de gran importancia, lo que nosotros hicimos fue hacer una matriz de contradicciones, en donde se puso en una primera instancia la mejora y en una segunda instancia las contradicciones. Entonces las mejoras son la ergonomía, la facilidad de uso, la buena comunicación, la visibilidad y la seguridad. Y pues cada una de estas mejoras también es una categoría sobre la cual se puede haber un impacto negativo al mejorar alguna otra. Entonces esta matriz de relaciones, ya de una forma más explicada, vemos que cuando mejoramos la ergonomía disminuye la facilidad de uso. Entonces, ¿cómo la podemos mejorar? Por el parámetro número 4, que es de reducción. En la medida en que reducimos el número de controles, el número de botones, para poder simplificar el uso de la maquinaria. Entonces, también nos damos cuenta que cuando aumentamos la facilidad de uso, pues en la matriz aparece también que todo está correlacionado. Y vemos que la comunicación, cuando vamos a ver la facilidad de uso, se ve afectada. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nosotros este tipo de contradicción? Con el parámetro número 5, que es el de unificación, por medio del cual nosotros vamos a buscar relacionar los controles con la interfaz gráfica que más adelante vamos a explicar, y pues ese problema se puede ver reducido. Y pues así está explicada la matriz de contradicción. Posteriormente nosotros miramos lo que fueron las alternativas de soluciones. En las alternativas de soluciones nosotros consideramos tres posibilidades. La primera fue diseñar la cabina por completo. La segunda fue diseñar la cabina con los controles. Y la tercera fue diseñar la cabina con los controles y la interfaz. Una interfaz gráfica que le permita al usuario no despegar la mirada de su trabajo, es decir, del parabrisas, y que en el parabrisas se vean proyectados todas las estadísticas y todos los indicadores en tiempo real, para que así no tenga que quitar la vista del parabrisas y pueda comunicarse también de igual forma con sus supervisores. Ahora llegamos a la selección del concepto final. El concepto final lleva un nombre que es de Enviro C, que hace referencia la D por la palabra deaf, que en español significa sordo, sordera, guión Enviro, que la palabra
en español, en inglés, environment significa en español ambiente, y la palabra C, que en español hace referencia a la palabra control. Entonces lo que se busca es darle un ambiente favorable para las personas con discapacidades auditivas y que les permitan controlar de manera fácil y sencilla una máquina perforadora en la minería. Posteriormente, entonces, nosotros ya llegamos a lo que fue la solución final, por lo cual nosotros nos decantamos por un diseño bastante minimalista, con el cual nosotros hicimos dos palancas, dos mandos, eh, una para cada mano. Cada palanca tiene que ser por lo de la mitad del ancho de la mano. ¿Por qué? Porque esta palanca también va a tener botones en la parte superior de la misma. Entonces estos botones van a ejecutar acciones y es para la facilidad de uso se van a tener este tipo de características. Adicionalmente, la parte semiesférica de arriba de la palanca va a ser otra palanca, es decir, va a haber como una cuenca en el semicono, en el cono va a haber una cuenca y la semiesfera va a estar encajada ahí, y entonces tú puedes mover la esfera y puedes hacerla girar sobre su eje para hacer ya operaciones con una mayor precisión. La palanca cuenta con 5 botones y pues como vamos a tener dos palancas van a tener 10 botones, pero adicionalmente como cada palanca tiene una subpalanca que es la esfera que está en la parte superior del cono, entonces vamos a tener 4 palancas, por lo cual ya no va a ser necesario el uso de tanto espacio y va a haber una mayor libertad para la ergonomía. Como ya se había explicado antes, la interfaz gráfica va a estar ubicada con una pantalla holográfica en el parabrisas de la máquina, por lo cual nosotros vamos a poder proyectar cualquier tipo de información relacionada con las tareas que se están desempeñando en el parabrisas, e incluso se va a poder comunicar con sus jefes y recibir los comunicados en la misma pantalla. Entonces lo que se busca ahí es aumentar la concentración del operario, que no tenga que quitar la mirada de su enfoque del muro, de la montaña, mejor dicho, y que pueda ver todos los indicadores sin tener que quitar la mirada pues, del frente.